Hoy comienza en Buenos Aires la cumbre de los pueblos contra el G20. Macri, un presidente que ha invitado a los poderosos del mundo a Argentina justo cuando crece el hambre por culpa de las políticas del Fondo Monetario Internacional, ha convocado en la ciudad a 22.000 efectivos policiales para callar las protestas. Si el pueblo no tiene pan, que tenga al menos la seguridad de que la policía les cuida. Es verdad que ni Macri ni la policía han sido capaces de frenar los enfrentamientos entre los hinchas del River y los del Boca, pero no es menos verdad que no se reprime igual a los hooligans que a los que protestan porque tienen hambre. Hoy también es el Día Internacional contra el SIDA. Para Reagan y para el Papa Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, el SIDA era una enfermedad de putas, maricones, drogotas y negratas, y en su castigo llevaban su penitencia. Hasta que los enfermos y sus familias empezaron a organizarse y decir que eran enfermos, que no eran delincuentes. Y entonces fue cuando se animaron Rock Hudson y Freddie Mercury y dijeron que eran homosexuales y que tenían SIDA. Y entonces se puso en marcha el camino para los retrovirales, porque también Magic Johnson dijo que tenía SIDA. Y la gente de Europa y de Estados Unidos y el presidente George Bush dijeron que había que hacer algo. Y hoy la gente ha dejado de morirse de SIDA en los países occidentales. Es una pena que Javier Maroto no se acuerde de tanto dolor y se comporte con todos los condenados de la tierra como los capataces con los esclavos huidos de la plantación. Ay. Hoy también es el día en el que las trabajadoras y trabajadores de Coca-Cola, lucha, han derrotado a la multinacional y han derrotado su falta de respeto a las sentencias judiciales aquí, en España. Porque para las multinacionales como Coca-Cola o Amazon o Uber, España es un país de mierda cuyas sentencias o leyes no merecen cumplirse. Coca-Cola cerró la fábrica de Fuenlabrada, que funcionaba estupendamente solo porque ganaba más dinero si la Coca-Cola que se consume en Madrid venía de Marruecos o de Polonia. No ha sido ni el gobierno del PSOE ni el del PP quienes han logrado esta victoria. Fueron las espartanas, que aguantaron la ira de una multinacional y de un fanfarrón con gomina como Marcos de Quinto y reclamaron justicia, lloviera, hiciera calor o nevara. Y hoy la han tenido, y ese derecho la han ganado no para ellas, sino para todos. Como la lucha de los homosexuales, que hoy olvidan los homosexuales neoliberales. Como la lucha contra las políticas del G20 y del Fondo Monetario, que empobrecen a los pueblos y olvidaron los que votaron hace un par de años a Macri. Como la lucha para que en Madrid no nos muramos respirando basura, o la lucha en Cataluña contra los recortes que olvidan los que creen que el pueblo puede alimentarse de independentismo, o los que creen que es más importante su propio coche que la salud en nuestras ciudades. Las luchas que no se dan son las que seguro se pierden. Y siempre hay gente que lucha para que todos y todas vivamos un poco mejor. Y hoy es de justicia darles a todas y todos las gracias, porque vamos sobre hombros de esa gente tan generosa. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Pues mañana se inaugurará por fin Madrid Central, uno de los grandes proyectos del consistorio liderado por Manuela Carmena, impulsada por diferentes fuerzas políticas. La previsión inicial era que arrancara el día 23, pero el Black Friday hizo que se retrasara 7 días. Para hablar de este proceso que va a cambiar la manera de respirar que tenemos en esta ciudad, que ha generado opiniones de todo tipo, nos visita hoy Reyes Montiel, jefa de gabinete de Inés Abanés, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuánto tiempo, Reyes? Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir aquí a esta frontera. Quiero preguntarte, se está hablando poco que detrás de Madrid Central hay también una exigencia europea, ¿no?, que parece que olvidamos. Sí, bueno, el Reino de España tiene un procedimiento de infracción. Lo has dicho con cierta coña, el Reino de España. Sí, el Reino de España, por eso se llama así. Tiene un procedimiento de infracción por incumplir desde 2010 los niveles de calidad del aire en 3 aglomeraciones en España, en la zona de Barcelona, en la zona de Madrid y en una zona de Andalucía que no es por tráfico ni por contaminación urbana, que es una contaminación más industrial, pero que llevamos incumpliendo durante 10 años los niveles de contaminación. Que genera multas. Sí, multas millonarias que no solamente pagaríamos los madrileños, sino que pagaríamos todos los españoles.
Y en realidad el gobierno del PP de la Ciudad de Madrid pidió aplazamientos, incluso mandó algún plan que la Unión Europea no validó porque no pensaba que fuera eficaz a la hora de combatir la contaminación, hasta que llegó Manuela Carmena al gobierno del consistorio, presentó el plan de calidad de aire y cambio climático, cuya medida estrella es el establecimiento de Madrid Central, y logramos una moratoria en la multa. Es el único país que ha logrado la moratoria en la multa por los planes de calidad del aire de Barcelona y de Madrid. O sea que al final todas estas presiones que el ecologismo lleva mucho tiempo reclamando, parece que de momento en Madrid se cumplen, ¿no? Tiene sentido. Se cumplen, y además cada mes y medio tenemos que reportar a la Unión Europea para mantener esa moratoria y para digamos, informar sobre el seguimiento de las acciones. Cada mes y medio tenemos que informar a la Comisión Europea sobre nuestras acciones. En ese sentido estamos, entre comillas, intervenidos por la Unión Europea. Claro, que la gente no lo entiende. Igual que te intervienen las cuentas, te intervienen también el oxígeno que mal respiramos. Sí, la ventaja además de esta intervención es que es una oportunidad para tener unas ciudades mejores y para cuidar la salud de los... Me vas a perdonar, acojonante, ¿no? Que tenga que obligarnos la Unión Europea a no respirar mierda, ¿no? O sea, es como... Oye, resúmenos en 3 frases en qué consiste este proyecto. Bueno, consiste en limitar el tráfico rodado en lo que se correspondería con el distrito centro. O sea, el área que se correspondería con el distrito centro, limitar el tráfico de los coches más contaminantes que existen ahora en el parque automovilístico. En realidad ya hay un sistema parecido que está funcionando, que son las áreas de prioridad residencial, que en el distrito centro hay 4, con una complejidad también de funcionamiento un poco particular, porque los residentes que son de un área residencial, al cambiarse ya no son residentes, o sea, están las 4 pegadas, pero si te cambias de una a otra te pueden multar, ¿no? Nosotros lo que hacemos es agrandar el perímetro coincidiendo con los límites del distrito centro y unificarlo, es decir, que el que es residente en el distrito centro da igual en el barrio en el que se mueva, es residente. Ah, porque es que pasar la frontera es como claro, muy sencillo que te pase, ¿no? No, y sobre todo queremos que sea muy intuitivo. Es decir, que uno puede identificar incluso sin estar allí qué zona qué zona está restringida y qué no. Y luego hemos facilitado mucho el sistema de gestión de las APRs, es decir, antes, por ejemplo, si un fontanero tenía que ir a tu casa a arreglarte algo si resides en el centro, el dueño de la casa tenía que autorizar al fontanero, y hay a veces pues, que se le olvidaba y el fontanero al final le llegaba la multa. Bueno, pues ahora el fontanero se puede dar de alta, puede trabajar en todo el área y no tiene que esperar a que le invite el cliente para ir con su furgoneta y su material a trabajar. Se trata de reducir los kilómetros recorridos y también de reducir las emisiones de dióxido, de nitrógeno. Son como las 2 grandes... Sí, el tráfico rodado. Búsquedas. O sea que en Madrid hay una costumbre que igual tenemos ya que cambiar, y es que para ir a cualquier lado de Madrid todo el mundo piensa que tiene que pasar por la Gran Vía, y no es así. Es decir, no hay que cruzar el centro para ir a todo Madrid. Queremos eliminar lo que es el tráfico de paso, sobre todo en una zona donde hay muchísimas alternativas. Hay 70 líneas de MT, hay un montón de líneas de metro, hay un montón de estaciones de Bicimat, hay un montón de taxis, hay un montón de cosas que coger, ¿no? Un lugar donde hay sobreabundancia de transporte, claro. Tiene poca lógica que sigamos el car sharing también, por ejemplo, sigamos empeñados en llevar nuestro propio coche hasta en la puerta. Que la pregunta es si en Madrid solamente hay automovilistas, si no hay otros seres humanos aparte de los automovilistas, ¿no? No, afortunadamente, y por eso estamos seguros de que Madrid Central va a salir muy bien, ya la mayoría de la gente va en transporte público a los sitios. Hay unos, más o menos los números así a grandes rasgos.
de los desplazamientos que se producen en el centro de la ciudad, el 70% se hace ya en transporte público o en otros modos de transporte que no es el coche. Del 30% que va en coche, residentes, por ejemplo, o trabajadores que van al centro, pues son muy pocos. La mayoría son gente que vienen de otras ciudades o de distritos los más alejados. Eso lo que nos dice es que tenemos que trabajar en alternativas de transporte, en coordinar el transporte. Ahí nuestro conflicto con la comunidad principalmente no es otro que pedirle que refuerce el transporte público por metro, con cercanías, que refuerce cercanías y que la gente no se vea obligada a... Me vas a perdonar, pero no me extrañaría nada que la Comunidad de Madrid, regida por el PP, establezca problemas en el metro de algún tipo para ver si fracasa o se generan problemas en la puesta en marcha de Madrid Central. Bueno, perdona no que sea tan mal pensado, yo sé que tú no puedes afirmarlo porque tienes responsabilidades políticas, pero yo que no las tengo... Lo único que sí te puedo decir es que en los aparcamientos todas las instituciones prácticamente tienen unas plazas o unos aparcamientos en su sitio. Los únicos que no han entrado en el entorno de prueba de Madrid Central han sido los aparcamientos de la Comunidad de Madrid. Claro, pues por eso mismo planteo, porque si hay aparcamientos realmente disuasorios, tú puedes venir de algún lado, dejar el coche en el aparcamiento y después utilizar transporte público, que sería una medida inteligente. Hay otro problema de fondo, ¿no? Parece evidente que esto se hace para que podamos respirar, ¿no? Porque mueren, ¿qué? 40.000 personas, ¿no? Por estas emisiones al año, que es una barbaridad, ¿no? Y esos son los que mueren. Pero los que enferman son muchos más. Claro, claro. O sea que... Este invierno ha sido terrible, ¿no? Yo personalmente lo he notado, estabas todo... Y ha llovido mucho. Claro, y carraspeando porque dices, estamos respirando basura. ¿Hay alguna periodista exagerada que ha comparado esto con el gueto de Varsovia, donde fueron ejecutados 400.000 seres humanos? Carmen Rigal, exageréis, no hagáis comparaciones que al final malbaratan, ¿no? El holocausto. Hay una duda que plantean algunos que dicen, ya, prefiero seguir respirando mierda y morir porque voy a vender menos. ¿Qué ocurre con los comerciantes de la zona? Pero de verdad, alguien que vaya a Gran Vía a comprar va en coche, yo es que no conozco a nadie que vaya a comprar. Pues ya en el centro, o sea, están articulándose, ¿no? Para protestar. Sí, bueno, son un sector. Un sector. Claro. Pero yo, en serio, vamos a hablar de cómo se mueve la gente de verdad. Es que a nadie en su sano juicio se le ocurre que va a ir al Primark y va a aparcar en Tudescos. O sea, a nadie. Y luego, además, es que las peatonalizaciones, que no nos las inventamos nosotros, cuando Gallardón peatonalizó Fuencarral, también iba a ser la ruina de los comercios. A mí me gustaría hacer una encuesta en los comerciantes de Fuencarral y decirles, pues hay mucha más gente caminando. Claro, lo que ya no podemos hacer es meter a la gente dentro de los negocios, pero con las imágenes de este fin de semana en la Gran Vía, de verdad que es que el problema es que la gente no va. Hay un problema con gente que se considera a sí mismo como una excepción, pero he estado leyendo el documento: residentes, servicios básicos, personas con movilidad reducida, aquellos que llevan suministros a la zona, trabajadores nocturnos, excepciones y moratorias de adaptación. Es decir, este intento de presentarlo poco menos, ¿no?, como el apocalipsis, no parece muy cierto. No, eso de que cerramos el centro, yo creo que no, que lo abrimos. Lo abrimos a otros tipos de convivencia en el espacio público, porque antes que decía que ya era poca gente la que iba al centro en coche, la cara de la moneda es que ocupan el 80% del espacio. Claro. Y eso no puede ser, hay que equilibrar. Más esto ya se aplicó, en Navidades se aplicó una cosa parecida a esta, Todos ¿no? los años hay cortes en Navidad, pero además es que somos de las últimas capitales de Europa que establecen una zona de bajas emisiones, que es como se llama, que es lo que es Madrid Central. O sea, en Londres, por ejemplo, tienen peaje para entrar en el centro y no es barato. Berlín tiene 58 áreas.
Francia también, o sea, somos de los últimos. La ventaja que tiene que ser el último es que ya los errores que cometieron los que fueron primeros ya no los tenemos que cometer, pero que esto no es una innovación ni es una improvisación, es que ya hace tiempo que en Europa hay... Se pone en marcha. Y de hecho en el procedimiento de infracción lo que nos dice la Unión Europea a España es que la medida que más eficaz se ha revelado con el tema de la lucha contra la contaminación ha sido precisamente en las zonas de bajas emisiones. Una última pregunta. ¿Hay una relación entre las rentas bajas y los coches más contaminantes y antiguos? No. ¿Cómo es eso? No, eso de que la gente humilde tiene peores coches que la gente rica no es verdad, o no se corresponde con los datos que tenemos del parque circulante. Normalmente los coches más contaminantes, que son los más antiguos, normalmente es el segundo o tercer coche de la casa. Y para que una persona de rentas bajas tenga dos coches, tener un coche no es barato. Lo único que cuando hacemos el coste de un coche solo miramos lo que nos gastamos en gasolina, pero es que tenemos que comprar el coche, tenemos que poner el seguro, tenemos que ver el aparcamiento, el numerito del coche. O sea, quiero decir que tener dos coches no es muy sostenible. Muchas gracias, Reyes Montiel. La promesa de que en Madrid se pudiera respirar aire fue un compromiso de Manuela Carmena, pero también de las fuerzas políticas que en su momento acompañaron, de Podemos, de EQUO, de Izquierda Unida. Y creo que ahora es de justicia que aquello que se prometió se ponga en marcha. Y también quiero agradeceros pues, el coraje, ¿no? frente a este intento, ¿no? de buscar una excusa para atacar, bueno, pues que no os echéis hacia atrás. No, yo es que solamente quiero terminar con un mensaje. A pesar de la bronca, nosotros estamos súper orgullosos, creemos que va a ser lo mejor para la ciudad y que va a salir fenomenal. Cuando la primera vez que se aplicaban los protocolos pensaba todo el mundo que se iba a hundir la ciudad y todo el mundo lo hizo bien y la gente lo entiende, la mayoría de la gente lo entiende y nosotros estamos convencidos de que va a ser muy bueno y que va a salir muy bien, o sea que estamos muy contentos. Yo ahora mismo estoy deseando que lleguen a las 12 de la noche para que entre en vigor. Para que se pongas en marcha. Yo me alegro mucho de que por primera vez, después de aquella exigencia de que cambiáramos el artículo 137, de 135, venga de la Unión Europea algo que nos ayude, por lo menos, a respirar un poco mejor. Reyes Montiel, muchísimas gracias a todo el equipo que está en el Ayuntamiento de Madrid por aguantar las presiones y hacer frente, ya digo, a este ataque, ¿no? de la gente que solo quiere hacer daño y que nos obliga a respirar contaminación, que vosotros os mantengáis firmes en las promesas electorales y pongáis en marcha este proceso de Madrid Central. Gracias. Muchísimas gracias por venir aquí a esta frontera que quiere respirar aire limpio. Muchas gracias. Gracias. Y Lolo, alégrame el día. Pues este es el sonido ambiente y la banda sonora de estos días en Barcelona. Los médicos en Barcelona representando al conjunto de Cataluña. Los médicos iniciaron unas reivindicaciones a las que se han unido en los últimos días bomberos, universitarios, estudiantes, profesores, funcionarios. Las protestas se unen en las calles para exigir mejorar las condiciones laborales, para revertir los recortes que se arrastran desde 2011. Tenemos al otro lado del teléfono a Ramón Font, miembro del Sindicato de Maestros. Ramón, buenas noches, buena nit. Hola, buena nit. Este no es el otoño caliente que se había imaginado Torra, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Bueno, porque los recortes se iniciaron en el minuto 1 de la recesión, incluso antes, ¿no? Porque vienen de 2010 y técnicamente no estábamos en recesión en 2010 y resulta que llevamos 5 años de crecimiento económico y todavía no se han revertido los recortes. Supongo que a alguien hay que pedirle explicaciones y en este caso pues no es solo al gobierno, es al Parlamento de Cataluña, por eso ha acabado allí la manifestación, para que se pongan las pilas y que cumplan con lo que es su deber,
que es pues trasladar el crecimiento económico a los servicios públicos, ¿no? Claro. De hecho, claro, ya sabes que todos los manuales de economía neoclásica, pues si tienen que escoger entre pagar la deuda o pagar servicios públicos, pues escogen pagar la deuda y claro, como no aprueben presupuestos, esto se lo van a comer los bancos y creo que ya les hemos dado bastante dinero. Claro. Hay, Ramón, una discusión de más amplio calado, ¿no? Porque el Govern, en boca de su vicepresidente, Pere Aragonès, insiste en la necesidad de aprobar sus presupuestos para atender vuestras peticiones. ¿Y ha habido algún intento desde la Generalitat de acercar posiciones con vosotros? Pues nos dicen que están prácticamente de acuerdo con todas nuestras reivindicaciones, excepto con las que no cuestan dinero, por cierto, y que son leyes que han entrado, leyes neoliberales que han entrado en el sistema educativo en Cataluña, como seleccionar los profesores a dedo cuando tendría que ser por igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Se están seleccionando por entrevista, esto no cuesta dinero y ahí no quieren entrar. El tema de reducción del horario de permanencia en secundaria, que tampoco costaría dinero y que se hizo porque teníamos que cubrir unas sustituciones que no se cubrían en 15 días, las bajas médicas, y podrías tener a muchos niños ahí en el colegio sin docente, y por eso nos pusieron más horario de permanencia. Ahora se cubren mejor las sustituciones y todavía pues ahí nos están cascando 6 y 7 guardias en los centros de secundaria, que esto no tiene ningún valor pedagógico, ¿no? Porque a veces pasa que se están mirando en una sala 3 docentes y 3 niños expulsados, y eso no sirve para nada, ¿no? Ya. Parece que los médicos sí que han llegado a algún tipo de acuerdo con la Generalitat. Sí, parece que sí, pero 100 millones al presupuesto mayor que tiene la Generalitat, ¿no?, que es el de sanidad, pues tampoco es para tirar cohetes. Estamos hablando de que están en un presupuesto que debe rondar los 9.000 millones ahora mismo. Darle 100 millones de 9.000 no me parece un incremento que acorde con el crecimiento que ha tenido la economía en 5 años, claro, ¿no? Y venimos con un presupuesto prorrogado. El señor Aragonès pensó que no le daba tiempo de aprobar un presupuesto en el 18 cuando toma posesión el sábado 2 de junio, que es como si a mí me dijeran que tómate tu tiempo para preparar las clases, ¿no? Entonces, pues ahora estamos discutiendo del 19, claro, ahí ya perdimos una oportunidad. Sí que el 155 inició los trámites del presupuesto, pero entre junio y diciembre entendíamos que también se podía aprobar un presupuesto. Ahora vamos al del 19 y esperemos que se cumpla, ¿no? Y bueno, también están los del Estado que la verdad es renunciar también a una parte importante. Claro, quería preguntarte por eso, Ramón, porque parece que las reivindicaciones sociales, por lo menos hoy, da la sensación de que han desbordado a las reivindicaciones independentistas, y por tanto esa discusión que hay ahora mismo encima de la mesa aquí en el Parlamento de Madrid, bueno, de aprobar unos presupuestos que implican un incremento de 6.000 millones, de los cuales 2.300 millones, que eso sí que ya es dinero, irían para Cataluña, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la presión social va a cruzarse por toda la discusión de todos estos últimos meses que se ha centrado en el caso catalán, en el tema independentista? Es que el tema es muy gordo, porque ahí ya no sé si tienen margen de retorno con las declaraciones que hicieron de que si no se arreglaba lo de los presos no aprobaban presupuestos. Claro, esto es difícilmente comprensible, porque nosotros estamos porque se suelte a los presos, pero ya. Claro. Y estábamos implicados en el referéndum del 1 de octubre, como el que más. Estábamos ahí pues haciendo que la comunidad educativa estuviera en los centros educativos mientras se celebraba todo eso, y de hecho se hicieron 2/3 de los colegios electorales eran escuelas, ¿no?, institutos. Claro, mezclar una cosa con la otra... Claro, hace ruido. Bueno, Ramón, el próximo 12 de diciembre están llamados a parar 160.000 funcionarios de la Generalitat si no hay acuerdo. Estaremos muy atentos, no sé si sois optimistas o no estáis muy optimistas al respecto. Bueno, claro, la huelga del 12 de octubre piensa que hoy estaban todos los sectores públicos y comisiones, y UGT no estaban. Habrá que ver
intentamos que se sumaran hasta el último momento, el 29. De hecho, esta semana había sido un festival aquí en Cataluña, porque estabas hablando de Barcelona, pero había manifestaciones en Gerona, en Lleida, en Tarragona, en Tortosa, y la verdad es que se les esperaba, ¿no?, a comisiones y a UGT. Claro, el modelo de sindicalismo suyo, pues firmaron el BOE de Montoro, ¿no?, porque Pedro Sánchez, ya sabes, que respetó los presupuestos de Montoro, y lo firmaron como un gran acuerdo, y era una pérdida de poder adquisitivo del funcionariado, ¿no?, porque estaba por debajo de la inflación. Firmaron una paga que les dieran el 10%, y yo estaba a punto de incluirla en el testamento para mis hijos, porque ese ritmo de retorno, las 2 pagas que nos deben en Cataluña, pues sería a recuperar en 20 años, ¿no? Yeah. Y claro, ahí ahora va a haber un problema de saber cuánta gente va a seguir lo del 12 de diciembre. Es una lástima, pero bueno. Vamos a ver, yo creo que celebra esa huelga. Creo que si se recupera de alguna manera la mirada social, va a ser mucho más fácil, ¿no?, sumar. Bueno, hay tiempo, de hecho, de movilizarse hasta que se aprueben los presupuestos, porque lo que has visto hoy en el Parlamento de Cataluña, el día que se voten los presupuestos, se puede volver a ver. Vamos. Si no se atienden las demandas sociales, te aseguro que por nosotros no quedará. Vamos a estar muy atentos, y quizá sea bueno que después de unos tiempos de tensión muy fuerte sobre cuestiones identitarias, recuperemos un poquito la tensión sobre las cuestiones materiales, que son también la base sobre las cuales podemos construir vidas, como decían las mujeres feministas, que merezca la pena ser vividas. Ramón, muchas gracias, moltes gràcies por atendernos. Estamos muy atentos y nos vemos por las calles. Gracias a vosotros. Buenas noches. Lolo, ¿me vas a alegrar el día? En tiempos de ansiedad es normal que haya quien diga que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero también es verdad que se trata de una cuestión no siempre de realidades, sino más bien de gustos. Lo que sí que es cierto es que cualquier tiempo pasado, por lo general, fue pasado y diferente. Y para muestra aquella Guerra Fría que nos tenía con el alma en vilo, pero que al menos comprendíamos, ¿no? Sabíamos quiénes eran los de un bando, quiénes eran los de otro, se podían predecir movimientos, de alguna manera era más sencillo, ¿no?, predecir el movimiento, cuando menos, del adversario, aunque no siempre el nuestro. Algo ha cambiado radicalmente. Como se dice, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Cayó el muro de Berlín, las Torres Gemelas las ayudaron a derrumbarse, y entonces nos hemos dado cuenta de que el orden mundial ya no es lo que era, y que los actores y las circunstancias han cambiado. Aparecen elementos que no se pueden dejar de lado, como China, Rusia ha regresado también a un espacio de reconocimiento. Los BRICS, que tanto prometían, parece, ¿no?, que están en un lugar que podríamos llamar el limbo. La Unión Europea se mantiene, pero sin muchas esperanzas. Y para hablar de estos cambios tenemos hoy en La Frontera a uno de los mejores especialistas del mundo, por su esfuerzo de mirar, ¿no?, a lugares donde muchos historiadores no son capaces de mirar, y donde muchos analistas tampoco, porque hoy el mundo se ha hecho muy complicado de entender. Hay que hacer un esfuerzo, ya digo, de mirar en muchos lados para saber de qué estamos hablando. Tenemos al ex embajador de Nicaragua en España, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Ya digo, un experto que no pierde el ojo a qué está pasando en China. Augusto Zamora, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez aquí en la Frontera. Vengo de América Latina, ya hay una enorme confusión, ¿no? Decía García Linera que la noche neoliberal, el invierno neoliberal va a ser corto, pero yo le planteaba que me temo que va a ser duro.
Va a ser corto, va a ser duro, pero ¿Coincides que va a ser corto? creo que sí. ¿Por qué? Entre otras razones porque los cambios en el mundo se están acelerando y el sistema que las oligarquías latinoamericanas pretenden mantener contra viento y marea choca contra las fuerzas que hay en movimiento en el mundo ahora, y como esta actitud, esta posición de las oligarquías latinoamericanas se fundamenta en el respaldo inquebrantable de Estados Unidos y Estados Unidos se está resquebrajando, pues no creo que duró mucho. Lo vemos en Argentina, ¿no? Es decir, que acaban de aplicar el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Hay media Argentina radicalmente en contra de Macri. Habrá una parte que estará a favor y una parte que estará perpleja, ¿no? Y Macri va e invita al G20 a tener lugar allí, a cortarles los movimientos, a recordarles de una manera evidente que está invitando a los poderosos, que son los que les están de alguna manera complicando la vida a las mayorías en el país. En un país donde acaba de salir el dato, casi la mitad de la población está en la pobreza, en la más absoluta pobreza. Lo de Argentina es un ejemplo claro del fracaso En 2 años, de las ¿cómo? oligarquías latinoamericanas, que son incapaces absolutamente de diferenciar sus intereses de los intereses del país y condenan a sus propios pueblos a la miseria para mantener ellos un estatus de privilegio que arrastran desde que los mal llamados libertadores los colocaran en el poder. Ya. Augusto, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, tuvo uno de los espacios claros de confrontación en Europa. Tengo la sensación de que el cuerpo donde se va a encarnar este choque actual entre Estados Unidos y China va a ser en América Latina. No, fíjate que hay dos escenarios muy claros Cuéntanos. que están dibujados, y no lo digo yo, está en los documentos oficiales que emite Estados Unidos, que a razón de uno cada 2 meses más o menos, donde ellos plantean dos escenarios de conflictos claramente. Uno con China. Claro, pero el conflicto va a ser con China, pero no va a tener lugar ni en Estados Unidos ni en China. Igual que la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética no tuvo lugar ni en la Unión Soviética ni en Estados Unidos, sino que tuvo lugar en Europa y en algunos países de Oriente. Mi planteamiento es, por lo que estoy viendo, es que esa confrontación entre China y Estados Unidos va a tener como uno de los espacios de confrontación concreta, como espacio físico, América Latina. No, porque ahora lo que hay... Cuéntanos, porque es una intuición que tengo. Igual es que debemos diferenciar, equivocado. digamos, los aspectos económico-comerciales y del comercio de materias primas, en los que China, con la gran población que tiene, pues es un mercado y un consumidor en estos momentos el mayor del mundo, y en ese sentido, pues países de América Latina, del sur de África, tienen, digamos, una preferencia para China en cuanto a suministradores de materias primas. De materias primas. Si quieren colocar Ya. a 600 millones de personas, mejorarles la vida, tienen que buscar materias primas sí o sí, ¿no? Exactamente, pero eso es una cosa. Ahora, otra cosa es lo que en Estados Unidos llaman el retorno de las competencias de poder mundial, Ajá. que eso es absolutamente distinto. En Estados Unidos han acuñado un término que le llaman potencias revisionistas, y esto es curioso, porque le llaman potencias revisionistas a Rusia y China porque están disputando y poniendo en duda cada vez con más fuerza el papel hegemónico que cobró Estados Unidos tras el suicidio de la Unión Soviética. Se pensó en Estados Unidos, fue el sueño del New American Century, del nuevo siglo estadounidense, de que ellos serían la potencia dominante en el siglo XXI, y de repente emerge China con una fuerza inusitada e inesperada. Y también en 10 años, bajo el gobierno de Putin, reaparece Rusia también con una fuerza inesperada, y hay un choque. Hay un pequeño cataclismo en las élites dominantes en Estados Unidos que le lleva a una reconversión acelerada de sus planteamientos en el escenario mundial, y a entender que la potencia económico-comercial, pero también cada vez más militar de China,
hacía peligrar lo que para Estados Unidos es la joya de la corona, que es su dominio en el Pacífico. Y por otra parte, el resurgimiento de Rusia sobre sus enormes riquezas naturales, sobre todo energéticas, y su renacimiento como la segunda potencia militar del mundo, rompe todos los esquemas. Claro, Augusto, pero Rusia no está en América Latina. Es que América Latina, como el África del Sur, es periferia. Ya, pero acabamos de ver cómo Bolsonaro gana las elecciones y toma decisiones contra China por su vinculación con Estados Unidos. Vemos toda la discusión que hubo en Nicaragua, tu país, ¿no?, respecto del famoso canal que se iba a construir. Hemos visto que México, con López Obrador, quiere tener relaciones con China, lo cual genera también una fricción con Estados Unidos. Y tengo la sensación, ya digo, de que muchos países de América Latina están teniendo como primer socio comercial a China. Entonces, Estados Unidos, que siempre ha considerado a América Latina su patio trasero, tengo dificultades para pensar que lo va a permitir. No, es que ten en cuenta que si tú sigues la historia, verás que los imperios se van desmoronando por pedazos. Es muy difícil encontrar un imperio que se desmorone de golpe. De golpe, claro. Y el dominio, la hegemonía de Estados Unidos se está erosionando a paso acelerado, y eso ha llevado a que haya gobiernos en América Latina que incurran, digamos, en desobediencia. ¿Ya? Y se atrevan a hacer hoy, por ejemplo, El Salvador, que reconoció a la República Popular China y estableció relaciones, para enojo terrible de Estados Unidos, porque ya hay conciencia cada vez mayor en las élites dirigentes económicas de que Estados Unidos va reculando y de que la emergencia y el futuro está en China y también en Rusia, porque yo quiero traer aquí a colación que Estados Unidos vive una guerra permanente contra Rusia, emitiendo sanciones y amenazando a los países para que no compren equipos militares rusos, para que no compren recursos energéticos rusos, y todo esto tiene que ver con la razón de fondo, y es que Estados Unidos, que es un poder decreciente, intenta boicotear el poder económico, científico, técnico creciente de China y de Rusia. De Rusia. Y esto sí es el punto medular, porque realmente quienes le están plantando cara a Estados Unidos y lo están desafiando son estos dos países. Claro. Vamos a China. Está aquí en España Xi Jinping, ¿no? Los visitaba ayer sobre todo, ¿no? Y China es un espacio que no estamos conociendo bien, ¿no? Es una economía netamente capitalista, pero también con un Estado comunista. ¿Qué podemos esperar de esa combinación que nadie podría haber imaginado, ¿no?, en el siglo XX? Primera observación es que China no es una economía netamente capitalista, es decir, el Estado chino es dueño de los sectores estratégicos de su economía, y su modo de capitalismo es un modo de capitalismo obediente al Partido Comunista, o sea, un capitalismo y al de Estado. No, ¿Crees que muy hay... singular. De hecho, hace poco salió una noticia curiosa de que uno de los mayores millonarios de China era miembro del Partido Comunista Chino, y Xi Bueno, Jinping... pero eso nos da un poco lo mismo, es decir, que ¿en qué va eso a trastocar la respuesta de China a los requerimientos del metabolismo del capital? Es decir, China va a buscar menos beneficio, China no va a utilizar el mercado para actualizar el beneficio, China va a ser respetuosa con la democracia si eso le lleva a tener menos beneficios. Creo que de China se cuentan mucho ciertas cosas y poco otras. Cuéntanos. Según datos de Naciones Unidas, China ha sacado de la pobreza 700 millones de personas. Eso no se dice. Hace como 10 años, 8 años creo, el Partido Comunista Chino decidió reinvertir 400.000 millones para ir cerrando las brechas de desigualdad en China, y ahora hay otro plan en marcha para seguir cerrando esta brecha y también para convertir al pueblo chino, al mercado interior chino, en el gran
actor del crecimiento económico chino, reduciendo el papel de las exportaciones. Esto no se dice. ¿Y eso no le daría la razón a los que dicen que es el capitalismo el que está solventando los problemas de China? Quien resolvió los problemas estructurales de China fue el Partido Comunista y la Revolución China. Es que la gente también olvida que cuando el Partido Comunista, cuando Mao toma el poder en China en 1949, China es un país devastado absolutamente. China ha pasado casi 200 años bajo el dominio de potencias coloniales europeas, en guerras imperialistas, las dos guerras del opio, la guerra japonés, de Japón, la guerra civil. Pero es Zhou Enlai, ¿no? El que decide, ¿no?, incorporar, ¿no?, a este patrón de mercado capitalista mundial a China. Y el gran salto que pega China no es tanto en el gran salto adelante como en esta incorporación de las políticas capitalistas. Bueno, pero digamos que se olvida que realmente quien cierra todas esas grietas de un país desestructurado, analfabeta, atrasado, destruido por la intervención extranjera, la guerra civil y los desastres naturales, es el Partido Comunista Chino. Sin esa reestructuración y recomposición del país y la creación de esos fundamentos tan sólidos, lo que vemos hoy no habría sido posible. De hecho, yo pongo en comparación el mismo Brasil. Ten en cuenta que China se independiza realmente del dominio imperialista occidental y japonés en 1949. Estamos hablando de ayer. Brasil se independiza sin guerra ni problemas en 1810. Pero hoy China es la primera potencia comercial del mundo, una potencia científico-técnica, económica, comercial, etc. Y Brasil sigue siendo esencialmente el mismo país que era en 1810, exportador de materias primas y sin prácticamente ningún desarrollo científico-técnico. Déjame preguntarte, tú planteas en tu libro que Rusia y China van de la mano, ¿no? Totalmente. Entonces, Rusia no es un país donde a día de hoy la democracia tenga un papel ejemplar y China tampoco. Claro, si estos dos países se van a convertir en la referencia mundial, hay que temer por el papel de los derechos humanos, por el papel futuro de la democracia, merced a esta influencia china y rusa. Juan Carlos, a mí me regresa con esas preguntas a mis clases de Derecho Internacional en el capítulo de Derechos Humanos, porque yo debo informar aquí, porque eso lo conocen solo los expertos en Derecho, que cuando se discutieron los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, hubo tanta divergencia entre los países capitalistas y los comunistas que se tuvieron que hacer dos convenciones. Una sobre derechos civiles y políticos y otra sobre derechos económicos, sociales y culturales. Porque, a ver, la derecha le encanta hablar de libertades y de democracia porque eso no cuesta dinero. Lo estás viendo en Cataluña, donde se llenan la boca hablando de democracia, pero a la hora de dar democracia económica, no. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, debemos entender que no son los derechos civiles y políticos los únicos, sino que de hecho Naciones Unidas antepone los derechos económicos, sociales y culturales, porque lo primero en esta vida es comer. Sin duda, pero por ejemplo cuando China interviene en África o cuando China interviene en América Latina, ¿va a hacer valer más los derechos humanos y la democracia que Estados Unidos? Evitemos el término intervenir. Eso en derecho internacional tiene una connotación que es el uso de la fuerza directa o indirecta de un país poderoso sobre otro. China comercia y China no pregunta. Es decir, que tampoco un país como África va a recibir beneficios políticos democráticos de la intervención de China en África. Es que no hay intervención, hay relaciones económicas comerciales, inversión china y los países, los países del sur de África están como muy encantados, como también los países latinoamericanos exportando todo lo que pueden exportar. Si de nada te sirve que te condicione tu desarrollo económico a determinadas medidas políticas, cuando eso, por ejemplo, no se aplica en Arabia Saudita, claro, ni se tome en cuenta en el genocidio que está habiendo en Yemen, y volvemos ya a la doble, y perdóname el término, pero es que a mí me resulta asquerosa doble moral. Claro. ¿Ya? Sí. Donde, bueno,
Eso lo hablamos en tu anterior libro, planteamos y tenemos muy claro cuál ha sido el papel de Estados Unidos y su incluso uso de la expresión derechos humanos para conculcar en muchos lugares del mundo los derechos humanos. Y hoy sabemos, ¿no?, con absoluta certeza que la intervención de Estados Unidos en Siria, en Libia, en Irak, ha sido un desastre para esos pueblos. Pero sí que tenía interés porque tenemos más incertidumbre, por ejemplo, qué va a hacer China si en Brasil hay una involución de los derechos humanos. Si con Bolsonaro hay un regreso, ¿no?, autoritario, ¿podríamos esperar que China o Rusia presionaran a Brasil para que se respetaran los derechos humanos? Esa era un poco la pregunta para intentar ver un escenario donde desde perspectivas emancipatorias pudiéramos, ¿no?, esperar con qué contar y con qué no. Es que yo invitaría a un poco de realidad, porque América Latina, para Rusia, para China, son territorios muy lejanos sobre los cuales ellos no tienen posibilidad objetiva de ejercer presión. En estos momentos el objetivo de Rusia y de China está centrado en su propio desarrollo económico, científico, técnico, en su fortalecimiento militar, porque estos dos países, al igual que Estados Unidos, están conscientes de que en algún momento, de aquí a 10 o 15 años, las relaciones se van a calentar. Y de hecho, después de que yo entregara el libro a la editorial, salieron dos documentos, uno del Departamento de Estado y otro del Congreso, que son realmente estremecedores. El primero, que es el del Departamento de Estado, fue un estudio que pidió sobre el impacto que habría en Estados Unidos si éste pierde las fuentes de suministro que llegan del exterior. Este es un hecho que tiene que ver con la condición de Estados Unidos de Estado-isla. Ese es un país que está separado del resto del mundo por 2 océanos. Su capacidad de mantener el flujo de suministros que llegan de otros continentes se basa en su dominio del mar. Claro. Y los nuevos sistemas de armas que están desarrollando y que tienen ya desarrollados, Rusia sobre todo, serían capaces de afectar gravemente el poderío naval de Estados Unidos y por lo tanto cortar sus vías de suministro. Y este estudio está pedido justamente para medir el impacto en este panorama. Yeah. Y el segundo estudio, que es más estremecedor porque es un estudio bipartidista del Congreso, de Comisión de Defensa Demócrata Republicana, en el que incluso se habla de la posibilidad de una guerra nuclear limitada en Europa. Yeah. Augusto Zamora, Requiem polifónico por Occidente, te noto mucho más pesimista que después de tu anterior libro. Es verdad que hoy tenemos intervenciones o propuestas de intervenciones en Ucrania. El mundo se está convirtiendo en un espacio preocupante, ¿no? El papel de Trump, el futuro de Corea del Norte, es decir, demasiados elementos complicados. Necesitaremos que vuelvas por aquí con más tiempo. Porque hay muchas cosas de las que hablar, sí, te digo, porque el panorama internacional está muy complejo y yo creo que aquí hay poca información y hace falta más para que la gente esté clara del panorama que se le viene encima. Bueno, vamos a regresar a tu libro con más tranquilidad. Esperamos contar contigo y también esperamos ir contando, ¿no?, de manera diferente ese escenario confuso que por lo general interesa menos. Si os dais cuenta, en las grandes cadenas, en los programas de mayor audiencia, lo internacional nunca aparece como algo de referencia y, sin embargo, si hay algo que afecta a nuestra vida en nuestros países, es el ámbito internacional. Muchas gracias, Augusto Zamora, por acompañarnos y regresas pronto a tu país. Esperemos que en cuanto regreses a España pases otra vez por aquí, por esta frontera, a seguir dándonos luz. Y a vosotros, desobedientes, después de una semana intensa, buen fin de semana y nos vemos de nuevo aquí el lunes de la semana que viene. No perdáis de vista qué está pasando en China, qué está pasando en India, de la cual no se habla nada, qué está pasando en Rusia, porque va a ser determinante para nuestro futuro. Ya sabéis que
Participar es trabajar de más. Y si no estudiamos también relaciones internacionales, nos van a venir sin que nos enteremos, aunque estemos en la frontera. Hasta la semana que viene. Gracias. ¡Hyperman! ¿Cuántas Hypermaneras de jugar conoces ya? Muchas, porque mi Hyperman adopta todas las posturas. Y además, le cambio fácilmente el traje. Y tengo más de 50 modelos distintos. Hyperman. Vive sus aventuras.